¿Murió Jesucristo realmente? Estimados hermanos y amigos, hoy daremos respuesta con la Biblia a esta importante pregunta. ¿Murió Jesucristo realmente? Desde hace siglos han surgido muchas opiniones sobre lo que realmente sucedió con Jesucristo al momento de morir. Hay quienes dicen que Jesús no murió realmente, ya que Jesucristo es el Dios Todopoderoso y es inmortal. Pero, ¿qué nos dicen los escritores inspirados de la Biblia? Veamos. En Mateo capítulo 27 y versículo 50 está escrito: Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Nueva traducción viviente. En Lucas capítulo 23 y versículo 46 dice: Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Traducción: Palabra de Dios para todos. Juan capítulo 19 versículo 30 dice: Al probar Jesús el vinagre, dijo: Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Nueva versión internacional. Estos escritores inspirados nos dicen que Jesús entregó su espíritu. ¿Por qué es tan importante esta expresión? Veamos por qué. En la Biblia se define lo que ocurre cuando el ser vivo entrega su espíritu. El ser vivo muere. Dicho de otra manera, sin importar que el ser vivo sea bueno o malo, al salir el espíritu, el ser vivo muere. Veamos algunos pasajes de la Biblia que dan esta idea. Santiago, capítulo 2 y versículo 26, en la traducción Palabra de Dios para todos. De manera que así como un cuerpo que no tenga espíritu está muerto, así también una fe que no tenga hechos está muerta. Veamos otro pasaje. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que Él lo dio. Nueva Biblia de los Hispanos. Leamos ahora otro pasaje. El Salmo 146 y versículo 4
en la traducción Reina Valera actualizada de 1989. Su espíritu ha de salir y él volverá al polvo. En aquel día perecerán sus pensamientos. La palabra griega para espíritu es neuma y su equivalente en hebreo es rúa. De modo que cuando Jesús entregó su espíritu, Jesús murió. Fue necesario que su Padre Jehová lo resucitara. Jesús no se resucitó a sí mismo. Leamos lo que dijo el apóstol Pedro. Está escrito en Hechos capítulo 5 y versículo 30, en la traducción La Biblia de las Américas de 1995. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Jesús estuvo muerto casi 40 horas, pero Jehová lo resucitó al tercer día de haber muerto. Veamos cómo se llega a esta cantidad. Tenemos que recordar que entre el pueblo hebreo el día comienza al atardecer y termina al atardecer del día siguiente. De modo que al morir Jesús a las 3 de la tarde del día 14 de Nisán, debemos contar 3 horas. Más 24 horas del día 15 de Nisán, más casi 13 horas del día 16 de Nisán. Total, casi 40 horas. Si no es que son 40 horas. Parte de 3 días. Veamos el registro. Veamos Marcos capítulo 15 versículo 42. Todo eso sucedió el viernes, el día de preparación anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Nueva traducción viviente. Sigamos leyendo Marcos, pero esta vez el capítulo 16 y versículo 1. Al día siguiente del día de descanso, María Magdalena, Salomé y María la madre de Santiago compraron especias aromáticas para ungir al cuerpo de Jesús. Muy temprano, el domingo por la mañana, tan pronto como amaneció, las 3 mujeres fueron a la tumba. Por el camino decían entre ellas: ¿quién nos va a ayudar a mover la piedra de la entrada? Traducción: Palabra de Dios para todos. Jesús resucitado explica a sus apóstoles lo que le había ocurrido. Vamos a leer en Lucas 24:42. Le dieron un pedazo de pescado asado. Jesús tomó el pescado y lo comió delante de ellos. Luego les dijo:
Esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, los libros de los profetas y en los salmos debe cumplirse. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: esto es lo que está escrito. El Cristo tenía que morir y resucitar al tercer día. Ustedes fueron testigos de todo esto. Vayan y díganle a la gente que sus pecados pueden ser perdonados. Díganles que cambien su manera de pensar y de vivir. Si ellos hacen esto, Dios los perdonará. Empiecen desde Jerusalén y anúncienlo en mi nombre a todas las naciones. Traducción: Palabra de Dios para todos. Como dice Jesús, fue resucitado al tercer día, según lo que está escrito. Jesús sabía lo que había ocurrido con el profeta Jonás y la interpretación que le daban los maestros judíos. Sin embargo, al resucitar, les da a sus apóstoles la forma correcta de ver este cuadro profético. Además, los hechos les mostraron cómo se cumplían las profecías. Así es, Jesús estuvo muerto y sepultado por casi 40 horas. Fue resucitado por Dios al tercer día, según lo que estaba escrito en la Biblia. Los hechos narrados en los evangelios inspirados confirman que la interpretación que Jesucristo dio es la forma correcta de ver las profecías inspiradas por Dios a los profetas hebreos. Este material ha sido preparado por Cristianos SC. Suscríbase en YouTube, búsquenos en Facebook, solicite su admisión al grupo, espere 48 horas para ser admitido. Comparta este video con amigos y parientes.